Muy buenos días, amigos de Juan Casón.com. Hoy es martes, día 2 de marzo, y hoy volvemos a hablar otra vez de música. Hoy tenemos a un compositor, arreglista cubano afincado aquí en la isla de Gran Canaria y que tiene una larga trayectoria trabajando como director musical en varios programas de la televisión canaria y en otros medios. También ha colaborado con otros medios de radio y demás. Él es Alexis Canciano y hoy está con nosotros. Muy buenos días, Alexis. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Buenos días, Juanca. ¿Qué tal? No me he equivocado mucho en la presentación tuya, ¿verdad? Ay, yo soy un humilde trabajador musical, un humilde obrero musical. Ese es fundamentalmente lo que soy. Que ya bastante con lo que estamos ahora, currando con el tema de la música para poder salir adelante con todas las pegas que tenemos. Bueno, nos ha tocado, a nuestro sector nos ha tocado sufrir un poquito este COVID, pero yo creo que bueno, también sirve para otras cosas, para reflexionar, para hacer una introspección. Muchas personas están componiendo también. La composición necesita un tiempo de soledad y de aislamiento. Entonces, aquí lo tienes obligado. Así que no queda más remedio que aprovecharlo positivamente. Bueno, por aquí ya hay gente que se está conectando. Mira, tenemos a nuestra madrina, Araceli Quesada. Muy buenos días, Araceli. Besote para Araceli. Y también a Miguel Juan Vega, que también es otro de los asiduos aquí del canal. Muy buenos días, Miguel. Bueno, Alexis, yo siempre hago una pequeña introducción del invitado que tenemos en el día, pero también me gusta que el invitado pues se presente. Y en este caso, pues, ¿quién es Alexis Canciano? Alexis Canciano es un músico, básicamente, que intenta, bueno, pues expresarse a través del piano y del estudio de grabación, aunque también ahora mismo está haciendo una transición hacia el vídeo también. Estamos ahí poniendo un pie en el vídeo. ¿Por qué? Porque aquí estamos en las redes, o sea que hoy el vídeo llegó para quedarse, así que básicamente soy eso, alguien que quiere expresarse, comunicarse mediante la música. Bueno, ¿y qué palabra utilizarías para definirte? Pasión. 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 Básicamente, bueno, sí. Y con esa pasión que acabas de definirte, ¿qué proyectos tienes ahora mismo en el presente? Inmediato, que es el día 27 de marzo, que está caliente. Bueno, a ver, antes del 27 de marzo hay otro proyecto que también tenemos un estreno que estaba pospuesto. Nosotros hacemos por todos los ayuntamientos, Laura Santana y yo hacemos un proyecto que se llama Como las Flores. Es un proyecto que está dedicado a las madres y a las mujeres trabajadoras. Es un proyecto que tiene un formato de vídeo, un poco vídeo, entrevista y música. Hacemos una entrevista a esas mujeres que, por ejemplo, este va a ser de Valsequillo, pero los hemos hecho en Tejeda, los hemos hecho en Ingenio, bueno, en varios municipios. Y de ese municipio se hace una entrevista a diferentes madres, mujeres, madres adoptivas, hombres también, porque es un proyecto que habla del proceso de la maternidad. No la maternidad como un concepto únicamente de mujer, sino
como un proceso de crecimiento para la persona y proceso de crecimiento para el que recibe. O sea, somos lo que somos porque nuestras madres nos han criado así también. Entonces, este documental, estas entrevistas donde las madres revelan muchos de sus secretos, muchas de lo que han pasado, sus alegrías, sus fracasos, sus tristezas, todo este conjunto de emoción, lo vamos intercalando con música, y música que tiene que ver con las preguntas que hemos formulado anteriormente. Música popular, desde En mi madre, Madre Canaria, etcétera, diferentes obras musicales que vamos interpretando y vamos entrelazando con esas entrevistas. Eso va a ser el día 13 de marzo, esta vez en Valsequillo. De ahí esa introducción que estás haciendo al vídeo, ¿no? Claro, porque, bueno, a mí siempre te digo, a mí me regalaron una cámara rusa, que ahora resulta que son súper caras. Pues mira. Ahora le dicen lomo, que es una cámara esta de carrete y demás. Esta cámara marca Masva, me la regalaron con 8 años. Entonces estuve haciendo fotos, con 8 años empecé a hacer fotos, como un hobby cualquiera. Luego, más adelante, a los 14 años, me regalaron una Zenith, aquella Zenith rusa, no sé si tú la conociste. Sí. Bueno, pues yo era ya TTL, era una cámara más avanzada, y siempre he estado muy, muy, muy apegado a la fotografía. Esa era la música, lo que para muchos la música es su hobby. Para mí la música era mi profesión y la fotografía era mi hobby. Al llegar este tiempo, bueno, pues me he dado cuenta que cada vez que tú le dices a alguien, oye, que tengo una música nueva, la gente te dice, déjame verla. Es algo que está pasando actualmente. La gente dice, déjame oírla. O sea, la gente ya tiene integrado que la música viene con un vídeo. O sea, la media está tan dentro de nosotros que actualmente, bueno, tú lo sabrás que estamos aquí, estamos en este medio que antes esto se hacía por radio, por no sé qué, por teléfono, pero hoy todo el mundo, las emisoras de radio importantes, Cadena Ser, todas estas tienen un canal de comunicación visual. La gente quiere más, quiere verte a la cara, quiere ver cómo sonríes, cómo te emociona. Entonces, ahí me llevó a unir estos dos caminos de la imagen con la música. Hombre, indudablemente la música nos hace sentir diferentes emociones, y lo que vemos también nos hace sentir emociones, con lo cual si se combinan esas dos, se potencia mucho más lo que sentimos al experimentar situaciones, ¿no? Bueno, efectivamente. Y entonces, esos son los proyectos que tienes actualmente. Dime. Ese es el 13. Y luego el 27 de marzo, pues nada, estamos de estreno en el auditorio con un proyecto, es un homenaje a Manzanero, el grandísimo maestro que físicamente nos abandonó, pero Manzanero siempre va a estar ahí. Manzanero ha hecho una obra que, bueno, eso va a ser eterno. Y tenemos este estreno el día 27 en el auditorio. Desde aquí, bueno, pues exhorto a que se den prisa, porque ya casi no queda. Pues habrá que darse prisa. Exacto. Va a ser con Marien. Marien es una cantante de la nueva generación, exótica, maravillosa, con una voz grande, una voz mezzosoprano grande, ancha, llena de matices, de emoción. Ella, a su vez, es muy, muy expresiva. Entonces, yo creo que va a ser algo realmente diferente. Además de honrar al maestro, esta combinación va a ser algo diferente. Va a ser Marien, que es la nueva generación, conmigo, que soy, digamos, la generación, vamos a decir, un poquito madura. Bueno, pero generación de ahora, porque estás aquí ahora. Con lo cual también es la generación de ahora. Sí, no, también ahí sé que en mi casa hay un 127 circulando.
Está bien. Bueno, y esos son los proyectos más a presente que tienes. ¿Y los proyectos un poquito Exacto. más a futuro? ¿Tienes algún proyecto más a futuro? Sí, hay cosas más a futuro. Por ejemplo, dejamos en el tintero ese tributo hacia la cruz, Ujú. que lo íbamos a hacer con Irene. Está ahí, bueno, macerándose. Sigue ahí esperando que cambie la situación, la realidad cambie un poquito. Y entre medias creo que con Irene voy a hacer también otro pequeño proyecto de bolero. Otro proyecto de pequeño formato con el que estaremos también, bueno, pues circulando. Ya te avisaré para que tengas la ocasión de entrevistarla. Irene es una persona Claro. Ujú. maravillosa, bueno, es una artista que la admiro, la quiero muchísimo. Y yo creo que va a ser interesante entrevistarla, porque ella tiene toda una historia a sus espaldas. Qué bueno. Bueno, ayer nos comentó un pajarito joven, un buen jilguero, que también estabas metido en un proyecto así de salsa con Neo Pinto, que estuvo ayer con nosotros en la entrevista. Cuéntanos algo. No lo desveles porque si no la sorpresa no tiene Bueno, gracia. pues, bueno, pues nada, que me llama su manager y me dice, oye, estoy pensando en hacer algo, de hacerle algo, convertir uno de los temas en salsa. Y resulta que el single este que tiene nuevo, Neo, yo siempre sentí la clave. Cada vez que toco ese tema, bueno, formo parte de la banda que tiene Neo, los acústicos. Neo circula con varios formatos, uno de ellos es con una pequeña banda para hacer acústico, una especie de unplugged, percusión, bajo y piano. Y siempre que hacemos ese tema, a mí como que me saca ese lado cubano que tengo por ahí y me llama a los tumbados. Entonces yo le decía, no, es que ese tema tiene una clave, tú hiciste ese tema y no sabes que tiene una clave dentro de él interesante. Entonces nada, me comenta José Luis me comenta la intención que tenía y yo le digo, bueno, a mí me parece que ese tema ya camina solo, o sea que esto es cuestión de ponerse a cocinar, ya. Entonces estamos ahí. Ya sabes que esto tiene sus tiempos, no el hacer la música, sino el presentar la música y que sea adecuado. Yo creo que ahora está justo presentando este single y que vamos a esperar un tiempo para presentar esta segunda versión que yo creo que va a ser un Qué bombazo. bueno. No, un bombazo porque el tema es muy bueno. Sí, sí, la verdad que sí. Mira, Araceli dice porque tú tienes la clave dentro. Dice. Hombre, bueno, se supone, se supone, se Se supone, supone. se supone Bueno, que en serio. ¿y cuál ha sido tu fuente de inspiración para dedicarte a la música, Alexis? Ha sido varias fuentes. Resulta que mira por donde de pequeño siempre nos escribíamos con un tío mm, que estaba fuera de Cuba, nosotros en Cuba, y él vivía aquí, en Canarias, en Las Palmas de Canarias. Fíjate Mm, por dónde. Pianista muy importante y trabajaba él y su mujer. Y fue una de las primeras fuentes de inspiración con respecto a la música de un familiar que, oye, tocaba piano, que además fue pianista de Benny Moré, era íntimo mm, amigo de Celia Cruz. Celia Cruz venía aquí a verlo a él, a pasarse unos días con él en el hotel. O sea, eran muy amigos desde toda la vida, desde Cuba. mm. Entonces, bueno, me hacía soñar. Decía, bueno, este hombre que está por aquí, giraba por aquí, lo mismo iba a Finlandia a un carnaval a tocar aquí, allá, y eso creo que es una fuente de inspiración. Un niño, una persona desde pequeño dice, y de ver, compartir, ¿no? Con otras personas lo que hace, ya sea Mm. pintor o artista o lo que sea, pues tiene que ser maravilloso, ¿no? Y Pues esa sí, fue pues una de las fuentes de inspiración. qué bueno. Y bueno, y volviendo a la música, una cosa es la música que tú creas, que tú haces para el disfrute de los demás, indistintamente del género que manejes, pero ¿cuál es la música que te hace remover a ti,
que consumes diariamente. Porque una cosa es lo que nosotros hacemos y otra cosa es lo que Sí, consumimos. sí, mira, la música es como el café. Nunca te lo tomas igual. Oscura. Efectivamente. Nunca te lo tomas igual, nunca. Por la mañana a lo mejor te tomas pues un cortadito o un capuchino. Después de almorzar, pues te apetece, oye, pues no sé, a lo mejor es de lo que te apetece un espresso, ¿no? ¿Verdad? No sé si tomas café, Juan Carlos, igual tú dices, no, café me lo quitó el médico, no sé, yo, nunca me ha Yo gustado. café la verdad es que tomo muy poco. Un leche Y de vez en cuando. y de vez Bueno, en cuando. pues Bueno, hay personas que por la mañana se toman ese café con leche para desayunar, luego después de almuerzo se toman ese espresso, luego tienen una reunión y se toman un cortado largo y así. Bueno, la música es eso mismo. Yo creo que mm, la música lo que tiene que estar es bien hecha, bien hecha, bien hecha. Yo creo que yo oigo casi todo lo que me cae en las manos, lo escucho. Todo, no hay un género que yo, que yo me decante absolutamente. Puede parecer que, o sea, me ven y pueden pensar que no, este hombre solamente oye música tropical. Y No. no, yo digo, no, pero a ver, te voy a contar anécdotas muy cómicas. Yo he llegado a escenario y me han dicho, tú eres de la percusión. Y no, yo soy, yo soy del piano, porque hay un arquetipo, ¿no? Hay un arquetipo y somos así. Entonces, bueno, yo creo que lo que tiene bueno la música es el músico, el que hace la música, el que te está diciendo algo. Es como un texto, como un texto. El texto puede ser muy bueno, pero si está en la garganta y en la forma de decir de un actor, de un locutor, pues yo creo que llega más, ¿no? Estás observando ese actor, cómo se mete en el personaje. Entonces lo mismo con la música. Estás escuchando cómo ese artista es capaz de comunicar con ese instrumento, con su voz, con lo que sea, el dominio técnico que tiene. Y no solo está hablando ya de esa música, sino está hablando del esfuerzo, del talento que tiene esa persona, de la excelencia que tiene esa persona. Yo creo que eso es lo que... Y así escucho, bueno, desde posiblemente, claro, salsa, escucho jazz, escucho pop, escucho New Age, escucho clásica, escucho todo. Jazz, escucho mucho por el camino conduciendo. Bueno, está bien. En todos los años que llevas trabajando en el mundo de la música, Alexis, ¿cuál ha sido para ti el proyecto más gratificante en el que has participado? Es complejo. Bueno, aunque sean varios, no pasa nada. No hace falta que se diga uno solo. Bueno, proyectos que han sido muy gratificantes. Evidentemente, los proyectos televisivos han sido muy gratificantes, porque han sido proyectos, por ejemplo, esto de Canta mi niño y Quiero ser como Pepe, etcétera. Son proyectos que sentías como los chavales que participaban y las personas que participaban, también algunas personas no tan chavales, iban con mucho miedo. Estaban en una televisión, estaban en directo, delante de una cámara. Sentías como ellos iban con mucho miedo, pero una vez que estaban ahí, daban la vida. Y recuerdo muchas oportunidades que yo miraba a la banda y estaban absolutamente emocionados con las lágrimas fuera y yo diciéndole, óigame, no, me van a hacer que se vaya la nota aquí. La gente estaba emocionada, la gente estaba muy metida en el papel. Muy gratificante porque fue una manera de constatar que hay mucho talento allá afuera, muchísimo talento allá afuera. Que el pueblo canario, y esto es una cosa que siempre me llamó la atención desde que llegué, posiblemente es el pueblo con más cantantes por metro cuadrado. No lo sabe. Siempre me ha quedado mucha pena que ese talento que existe aquí no se ha explotado, no se ha explotado a manera internacional. Así como se explota la playa y el sol, yo creo que habría que explotar mucho más, muchísimo más ese talento que hay, porque no lo hay en otro lugar. Conozco unos cuantos lugares.
y no lo hay. Es algo increíble. También me he sentido muy gratificante y he aprendido mucho en el proyecto de, por ejemplo, de José Vélez. ¿Por qué? Porque indudablemente un grandísimo artista, una talla internacional, y donde he aprendido mucho. Con Mestizay también he podido crecer, aprender. He tenido la oportunidad de escribir para orquestas sinfónicas, etcétera. Han sido muchísimos proyectos donde me he sentido con los Gofiones. O sea, el disco de los Gofiones fue el disco Cuba de los Gofiones. Eso fue una travesía desde el primer día. O sea, ese disco tiene un documental de cómo se hizo el disco. Tiene un documental. Muchísimos secretos, a cuál de ellos más cómico, más inverosímil. Y el resultado está ahí. Un disco que yo creo que sigue lo pones y sigue estando fresco, ¿no? Hombre, o sea que la verdad es que lo que comentabas antes, lo del tema del talento aquí en las islas, creo que en muchísimos ámbitos artísticos hay muchísimo talento y no se exporta, no se explota lo suficiente para que se conozca afuera. Y creo que es muy importante que eso se haga ver fuera, porque siempre valoramos lo que viene de fuera y no valoramos lo que tenemos aquí. Y por eso precisamente es una de las razones que también estamos haciendo estos conversatorios, estas charlas, ¿no? Para que la gente de fuera tenga la posibilidad de ver lo que la gente buena que tenemos aquí. Yo creo que habría que invertir, pero cuando digo ponerlo en valor, yo digo, por ejemplo, si vas a Las Vegas es un desierto, ¿no? Que mueve muchísimo dinero en el mundo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues lo mismo. Óigame, ¿yo sería capaz de sentarme a ver estos cantantes? Pues sí, pues tenemos que crear teatro, cosas, traer personas, hacer espectáculos grandes con todo ese talento y que la música y que el arte sea no sea algo para bonito, futurible o experimental, o no sé qué, no, sino algo, un renglón más de, no sé, te imaginas Las Vegas sin esos grandes, sin Celine Dion, sin Santana, sin esos grandes, sin Sinatra. no se me ocurre, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Apuesten absolutamente. ¿Te imaginas, yo qué sé, Europa sin esas grandes orquestas sinfónicas girando, sin esos grandes teatros? Pues no. Pues yo creo que hay que apostar ya desde un punto de vista no solamente de difusión, sino un punto de vista comercial, empresarial. Hay que apostar por el talento que tenemos y ponerlo en valor de esa manera. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Sí, eso es más complicado, pero bueno. Hablábamos hace un momento de los proyectos gratificantes en los que habías participado y ahora te pregunto acerca de los proyectos que has participado, pero en el otro ámbito, en el ámbito más curioso, simpático, anecdótico, gracioso. ¿Alguna situación en la que te hayas sentido así en algunos de los proyectos? No, hay muchos proyectos, pero tú dices en mi vida, ¿no? En mi vida. Sí, claro, en tu vida, claro. En mi vida, bueno, en mi vida, muchísimas situaciones, yo qué sé, como anécdota, tengo muchísimas anécdotas. Recuerdo estar tocando, mira, esta es una anécdota muy, muy cómica. Recuerdo estar tocando con Rey Ruiz, como pianista de Rey Ruiz, una gira que vino Rey Ruiz aquí, y estuve tocando como pianista. Yo venía de La Habana, de estar en La Habana con los Bam Bam, que son mis amigos, con una serie de orquestas ahí y haciéndome fotos con ellos. Y en la misma cámara yo tenía todo ese rollo y digo, bueno, tenía una cámara que tú sabes, hace tiempo no era digital, tenía un carrete y le dije, bueno, pues voy a terminar el carrete haciéndome fotos en el concierto. Estaba tocando el piano y hay una chica ahí delante, bailando y demás, y le digo, oye, hazme una foto con tocando el piano aquí con Ray Ruiz. La chica se puede hacer un montón de fotos y se va. Y yo no podía bajarme del escenario. Oye, la cámara. Y te quedas sin cámara. Y me quedé sin cámara. Sí. Vaya, por Dios. Así que bueno, pues las cosas que pasan, ¿no? Una cámara nada más no es nada grave.
Y bueno, lo recuerdo, ¿no? La parte... ¿Qué más? Bueno, pues así, anécdotas de... Bueno, he estado en varios países donde conoces la realidad de varios países, ¿verdad? Yo creo que esa es la parte que uno se lleva, ¿no? Ver realidades que están bastante lejos de uno y que te ayudan a apreciar lo que tienes hoy día, lo que tienes, cómo vives, las cosas buenas que tienes, ¿no? Te hablo de África, te hablo de lugares donde la vida es muy dura. Y te ríes. No, pero cara de matarla, claro, claro, Araceli. Imagínate que había estado en el Cubadisco con los bambán, con un montón de gente haciéndome fotos en la bar y digo, yo tengo foto aquí, baja, qué buenos recuerdos. Y digo, bueno, no voy a terminar la foto, no voy a revelarla, voy a terminarme la foto aquí con el concierto de Red. Recuerdo que fue en Tenerife. Y entonces, nada, la chica ahí entusiasmada al lado del escenario. Y le digo eso, me haga la foto y ella empezó a hacer, hizo un montón de fotos y digo, coño, que están quedando bien, ¿no? Y al final se va corriendo y se lleva la cámara. Y yo no me podía bajar del escenario porque estaba trabajando, no sé. Pero bueno. Bueno, desde aquí, si la chica nos está viendo, reivindicamos esa cámara que a veces quiere recuperar sus recuerdos. Que me manda la foto, yo no quiero la cámara, me manda la foto. Mándale las fotos a Alexis. Y me manda la foto. Qué bueno. Bueno, Alexis, y ahora en este tiempo que hemos vivido por obligación en casa, ¿te ha dado tiempo a ser más creativo, a ver otras perspectivas, digamos, a aprender cosas nuevas? ¿Qué es lo que has, Y digamos, creado para ti? no, me he puesto a componer en la parte del confinamiento duro, pues estuve componiendo. Tengo como 4 o 5 temas de smooth jazz. Por cierto que 2 de los temas los interpretó por Nestalí, este saxofonista que tenemos maravilloso, amigo mío, tremenda persona, pero un grandísimo músico. Fue invitado por el Festival de Jazz de Yucatán. Hacerlo, lo hicieron en streaming. Entonces me pidió los temas, por favor, para tocarlo en streaming y estrenarlo en este festival. Y bueno, pues lo estrenamos de esta manera en el Festival de Yucatán, el Festival de Jazz de Yucatán. Desde aquí se estrenó allá. Así que bueno, y está pendiente ahora a seguir produciendo todos los temas y terminarlo, para ver qué pasa. Me gusta mucho el smooth jazz también, la música que tiene ese aire californiano, ese aire de que todo va bien, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa con esos temas. También estuve leyendo mucho, también estuve investigando mucho, viendo cosas de armonía, no sé, pensando también qué camino tomo en cuanto a la música. ¿No? Tú sabes que se compone mucho ahora para store, para librería. Sí. También puede ser un camino interesante, ¿no? Sí, hay muchas empresas que también se están dedicando a eso, a asesorar y mucha gente está haciendo producciones para eso, No, para la hay streaming. una, claro, porque existen grandes librerías o store o tiendas o bancos Sí, donde ahora como va a coger mucho auge todavía más y cuando venga el 5G va a tener muchísimo auge el vídeo, pues el vídeo sin la música puede estar sola, pero el vídeo sin la música no puede estar. Entonces va a haber mucho consumo bueno, de música por esa parte. Entonces, bueno, pues sí, estaba pensando también componer para esta fuente, para estos lugares, ¿no? qué bueno. Y bajo tu experiencia, con todos los años que llevas y con toda tu trayectoria, ¿cuál crees tú que es la cualidad o capacidad que debe tener un músico o un compositor? Aprender, ser un constante,
Y no solamente un músico, una persona cualquiera, cualquier persona, lo que tiene que aprender es aprender a aprender. Aprender a aprender. Eso es lo que... Y ahí estás tú, que estás haciendo este espacio y estás aprendiendo a aprender. Te has tenido que enfrentar a las nuevas tecnologías, etcétera, 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 etcétera. O sea, y estoy seguro que este medio que estamos utilizando va a evolucionar y cambiará. Sí. Tendrás que aprender las nuevas maneras que va a llevar este sistema. Así que seas músico, seas cosmonauta, seas físico matemático, aprender a aprender. Además, hoy día tenemos a nuestro alcance, al alcance de un clic, tenemos muchísima información. Lo que hay que aprender a aprender es aprender a discriminar esa información, a quedarnos con la buena información, a contrastar la información, a ser críticos con la información. Entonces yo creo que eso es lo más importante que tiene que tener un músico, la mente abierta, como todas las personas, y aprender a aprender. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Bueno, y ya la parte, digamos, un poco más seria de la entrevista, ya la hemos superado. Ahora viene la parte un poco menos seria, que es es cuando haces el striptease al ritmo de un cha-cha-cha y... Bueno, ¿cuál es el color que más te gusta? Color esperanza. Color esperanza. ¿Eso es una canción también? Por eso. Bueno, el color que me gusta, ¿no? No tengo un color así específico. No sé. El rojo, hay días que me gusta el rojo, otro día me gusta el azul, hay días que me gusta el verde. Todo. Depende para lo que sea. Depende. No tengo un color así. Vamos a aceptar rojo, ya que fue el primero que dijiste. Bueno, y si fueras canción, ¿cuál sería? Si yo fuera una canción, ¿cuál sería? Hombre, no sé, estamos de cachondeo, ¿no? Claro. Sería el himno nacional de Cuba, así todo el mundo se pone de pie. Está bien. Bueno, ¿y un país? ¿Qué país yo sería? ¿Mm? ¿Qué país yo sería? ¿Qué país yo sería? Complicado. ¿Qué país yo sería? Bueno, es que no sé qué país ser. Me gustan todos los países, que todos los países tienen algo maravilloso y algo no tan maravilloso. O sea, es una moneda de dos caras. Algo, no sé qué país puedo ser. ¿El Vaticano? Venga, el Vaticano. No, Venga. no, el Vaticano. Que sería un país con la fiscalía baja, un país sería un país con la fiscalía oscura. Panamá sería, no sé, Belice, no sé Belice. qué país es. No lo sé, no sé. Es una pregunta muy difícil. Paso palabra. Bueno, vamos a elegir España, ya que estamos aquí en ella. España, maravillosa España, grandísimo país, maravilloso. Sí, señor. España. Bueno, pues ahora con España, con el rojo y con el himno nacional de Cuba, me vas a hacer una frase. Con España, el himno nacional de Cuba y el rojo. Y el rojo. Una frase, con eso se nos pega. Oye, pero... bueno, tú eres músico, así tienes improvisación, igual te sale algún tema que puedes componer algo, quién sabe. Bueno, pues por la mañana vi amanecer, el cielo estaba rojo. En eso que me pusieron el himno nacional de Cuba en la radio. Caramba, cuántos recuerdos, porque hace tiempo que no iba, porque claro, estoy en España. No he encontrado
Bueno, Qué bueno, ¿lo ves? ¿Lo ves? Saliste del atolladero rápidamente. Bueno, pues la verdad es que te agradezco a ti, Alexis, el que hayas querido compartir este ratito con nosotros. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí conversando y conociendo un poco de ti y de tus proyectos para que la gente conozca y tenga la oportunidad de disfrutarlos en breve. Como bien comentaste, el día 13 y el día 27, para que se aprovechen y puedan escucharlos. Y agradecer a Araceli que nos haya puesto en contacto para Araceli, un besote, muchos besotes enormes. Bueno, yo quería decir, antes de cerrar, quiero darte las gracias porque a lo mejor en mi caso, digamos que ya tengo cierta trayectoria, que nunca la promoción nunca sobra, evidentemente, pero estás haciendo trabajo con muchas personas que están empezando, con muchas personas las personas que están empezando son las que más necesitan ayuda. Y todos los canales, todas las ayudas, todas las entrevistas son pocas. Así que te agradezco este trabajo que estás haciendo, que tomes tu tiempo para esto y te deseo muchísima suerte y que esto desemboque, no sé, o a lo mejor un espacio internacional. Igual que creo que tienes la posibilidad de llegar a muchos países de habla hispana. Así que yo creo que te deseo de todo corazón que ya tus entrevistas empiecen más allá del Atlántico, empieces a cruzar el charco. Bueno, eso espero, eso espero. De todas formas, mi intención es eso, que se vea afuera, sobre todo, el talento que tenemos aquí. Sea nuevo o no tan nuevo, pero que se O de exporte. segunda mano como yo. O de, o de segunda mano. Lavado con perlán. Pero bueno, a veces los de segunda mano funcionan mejor los de primera, ¿eh? Bueno, dice por ahí que lo moderno no siempre es lo mejor. Exactamente. Entonces, oye, también hay que dar valor a la experiencia. Que estas canas que yo tengo no son de adorno, ¿eh? No, eso es como el vino. Claro. Pues lo dicho, Alexis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que sepas que esta es tu casa para cuando tú quieras. Cualquier cosa que quieras exponer, pues solo me lo tienes que decir y lo anunciamos para que el mundo pueda conocerlo. Y nada, lo dicho, un saludo y gracias por estar aquí. Gracias a ti, un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo y que, bueno, seguimos el camino, así que seguimos viéndonos. Aprovecha si quieres anunciar alguna red social o algo y tienes tu minuto de gloria. Bueno, tengo las redes un poquito abandonadas, es verdad. ¿Por qué? Porque tengo mi hijo me demanda muchísimo tiempo. Papá, tiene 4 años y medio, así que me tiene ahí, me tiene con él todo el tiempo. Pero voy a empezar a publicar ya mañana. Así que nada, en mi Facebook, Alexis Canciano, en Instagram también. Publico muy poco en YouTube, tengo que hacerlo y bueno, y así iré publicando poco a poco. Un beso para todos. No me enrollo más. Bueno, pues nada, pues un saludo y ya seguimos en contacto, Alexis. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, señores, espero que les haya gustado conocer a este gran músico y compositor cubano afincado aquí en la isla de Gran Canaria y espero que hayan disfrutado de este ratito. Si les ha gustado, pues compartan, como siempre, en nuestras redes sociales y suscríbanse a ellas, tanto en el Facebook como en YouTube. Y recuerden que también tenemos canal de Telegram, con lo cual también tenemos cositas ahí por si quieren estar atentos y estar informados. Pues nada, que pasen un maravilloso día y un feliz martes.